Noticias de hoy, por Radio X 100.3. Conducen Natalia Martino, José Luis Ortega. Bueno, la verdad es que el gobierno de Milei está cumpliendo la profecía de Macri, ¿no? Esto de si me volvieran a elegir, haría lo mismo pero más rápido. Recordemos que el espacio de Mauricio Macri salió tercero en las elecciones nacionales y sin embargo están siendo parte del gobierno, parte fundamental en la ejecución, pero también fundamentalmente en lo programático. Entonces, evidentemente, esta es la segunda venida de Mauricio Macri y el programa neoliberal ortodoxo para la Argentina, sumándole a eso el carisma extraño de Javier Milei, que es una persona que evidentemente cumple con las condiciones de ser un presidente completamente fuera del registro histórico de los presidentes que ha tenido nuestro país, ¿no? Una persona que viene de lo mediático, que viene de ser panelista, que su condimento principal es ser un troll de las redes sociales y que de pronto a través del voto popular ha sido elegido para gobernar un país que no solamente no conoce, sino un Estado que desprecia. Y bueno, eso me parece que es lo que estamos viendo ahora, con dos grandes herramientas que son el DNU y la ley Ómnibus, que son dos estrategias de lo mismo, ¿no? De llevar adelante una destrucción rápida del Estado argentino para que las empresas se puedan apropiar de nuestros activos y liberarse de la principal carga, que es el peso de los salarios de los trabajadores en su cosmovisión, ¿no? En la forma en la que ellos lo ven. Alquileres me parece que es algo que tenemos que empezar a hablar en Pilar. ¿Qué sucede con los alquileres? ¿Qué sucede con las personas que alquilamos? ¿Cómo estamos a merced de un mercado cada vez más desregulado, precios dolarizados? Bueno, la dolarización, de hecho, de la vida y de la economía, lo mismo pasa con los precios del supermercado. Esa dolarización de la economía impide que la gente disfrute, que es para lo que vinimos al mundo, ¿no? Que puedas tomarte unos días con tus hijos, que puedas meter las patas un rato en el agua, en la laguna, en el mar, estar un rato en la montaña. Bueno, esa distensión, el goce, el disfrute, evidentemente está hoy visto por el Estado como algo que las personas no nos merecemos, y ahí también va mucho la raíz de todo este componente simbólico de la ley Ómnibus, ¿no? Atacar la cultura, atacar el cine, atacar el teatro, atacar el disfrute. Todo eso tiene mucho que ver con que nos acostumbremos a merecer lo menos posible. Siempre las primeras en caernos del mapa somos nosotras, las primeras que perdemos el laburo. Muchas compañeras nuestras están en la informalidad total porque el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, son trabajos que suelen sostener la vida comunitaria, pero que sin embargo no está reconocido muchas veces, ¿no? Y cuántas personas conocemos que tienen a su trabajadora de su casa, en su casa particular, la tienen sin registrarse o registrada por menos horas de las que hace, bueno, cuidadoras, ¿no? Cuidadoras domiciliarias, cuidadoras de personas con discapacidad, cuidadoras de adultos o adultas mayores, que están en la informalidad total y que, bueno, cuando hay que hacer un recorte en casa, lo primero que vamos a decirles a la chica que trabaja en casa que no venga, ¿no? Eso es lo primero que bueno, y ahí tenemos un montón. En la pandemia, ni más ni menos, 100.000 mujeres trabajadoras de casas particulares de la provincia de Buenos Aires se quedaron sin empleo registrado. Es un número enorme, ¿no? Algo que tuvimos que ir saldando y volviendo con un programa que se llamaba Registradas, que fue, no por casualidad, la primera cosa que dieron de baja en el gobierno nacional, el programa Registradas. Bueno, toda la dificultad siempre repercute más, obviamente, sobre las personas que están en menor posición de negociación en la comunidad, y eso evidentemente en nuestro país, pero en todo Occidente, somos las mujeres y las diversidades, ¿no? Hoy justo salió una encuesta respecto de las condiciones de vida de las mujeres jefas de hogar que alquilan, ¿no? El 65% se endeudó para pagar exclusivamente el alquiler. O sea, la vivienda es un derecho humano básico, ¿no? Tener lugar para vivir no es una cosa anecdótica. Entonces, el 65% de las mujeres se endeudaron para solamente, exclusivamente pagar el alquiler. El porcentaje de hogares monomarentales endeudados creció en 3 puntos en solo un mes y medio. La principal fuente de endeudamiento son estas, las tarjetas estas que te dan tipo naranja, ¿no? Que te dan con muy bajos requisitos, que generalmente son no bancarias.
y por lo otro también la dificultad en el acceso a la justicia, porque, por ejemplo, los centros de acceso a la justicia de Nación dejaron de atender casos de litigantes por cuota alimentaria y se van no sabemos qué va a pasar con esas trabajadoras y esos trabajadores. El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Nación dejó de existir, tampoco sabemos qué va a pasar con el programa Acompañar. Entonces, bueno, nuestros indicadores nos dan un deterioro de vida fenomenal, de la calidad de vida fenomenal en solamente un mes y pico de gobierno. Mira, yo creo que hoy nos tenemos que concentrar en discutir lo que sí está sucediendo, que es el DNU y la ley ómnibus, ¿no? Donde se derogan derechos fundamentales para la vida de las personas, se desguaza el Estado, se destruyen miles de puestos de trabajo, se propone una doblegación inconstitucional de las autonomías provinciales, se destruye el entramado social y productivo, se liberan las importaciones, se rematan las empresas del Estado, pero también los bienes naturales no renovables, como son, por ejemplo, el litio, todos los yacimientos petrolíferos, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que concentrar la discusión en lo que sí está sucediendo y no entrar en estrategias de distracción. Si quieren discutir el aborto, lo discutimos con números en la provincia de Buenos Aires. El año pasado tuvimos por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires 0 muertes maternas por aborto. En el promedio anual de la última década son aproximadamente 50 mujeres que morían por aborto. Entonces yo quisiera que Adorn y que Barra le expliquen a 50 mujeres que se tienen que morir porque ellos no quieren garantizar un derecho no solamente conquistado por una lucha social indiscutible, sino también avalado por los más altos estándares internacionales de derechos humanos y de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Me parece que está clausurada la discusión, pero no porque no tengamos ganas de debatirlo, sino porque no nos queremos distraer en algo que cuando lo contrastás con los números realmente no tiene sentido. Primero que nada, mandar un proyecto de ley al Congreso para que el Congreso autodeponga sus facultades y se las entregue al presidente. Artículo 1, facultades extraordinarias del proyecto de ley que pomposamente han dado en llamar bases. Pero bueno, es el proyecto de ley ómnibus, ¿no? Que yo digo que le dicen ómnibus porque no se la palabra colectivo no les entra en la boca. Y bueno, eso ya de por sí es una falta de respeto a la institucionalidad, al diseño institucional constitucional. Pero después, presidentes de comisiones que apagan el micrófono de diputados y diputadas mientras están hablando, funcionarios que no se presentan a discutir cuando son convocados, o negociaciones con la oposición dialoguista, ¿no? O con el mileísmo lavado que se producen en hoteles sin información, agenda del presidente que no se sabe cuál es, todas cuestiones de oscuridad, de falta de transparencia, que lo que dan a pensar es que que lo que se está discutiendo es suficientemente espurio como para que el pueblo no conozca todo su contenido y entonces no salga a protestar. Frente a eso, me parece que la respuesta de nuestro espacio ha sido más que contundente, primero rechazando totalmente y sin permitir digresiones o distracciones el proyecto de ley en el Congreso, después accionando judicialmente en contra del decreto de necesidad y urgencia y por último en la calle convocando el masivo paro de la semana pasada, que me parece que ha sido una demostración de fuerza contundente a 45 días de un gobierno. Pocas veces se ha visto una demostración de fuerzas así del campo popular, ¿no? Esperemos que esas estrategias den resultado porque realmente estamos viviendo tiempos muy oscuros para la institucionalidad argentina. Voces de hoy, hasta las 16, por Radio X, 100.3.